Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, estamos en esta serie que se llama Encuentros con Jesús, encuentros que cambiaron vida, y estamos en Juan capítulo 21, versículos del 1 al 17, enfrentando el fracaso. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 17, esta es la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Oremos. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio, la podamos creer y podamos ser transformados. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Ustedes me han escuchado muchas veces esta frase, vivimos en un mundo caído, rodeado de gente caída, batallando nosotros con una naturaleza caída. Y si vivimos en un mundo caído y rodeado de gente caída, tarde o temprano te van a fallar. Te va a fallar tu papá, te va a fallar tu mamá, te va a fallar tu esposo, te va a fallar tu esposa, te va a fallar tus hijos, te va a fallar tu amigo, te va a fallar tu jefe, te va a fallar tu abuelita. Es parte de vivir en un mundo caído. Y duele. Duele cuando otras personas nos fallan. Duele mucho, nos marcan. Pero ¿qué cuando te fallas a ti mismo? ¿Qué cuando te fallas a ti mismo? ¿Qué cuando no tienes a quién culpar de la metida de pata que hiciste? Creo que es todavía más doloroso. Duele cuando te fallan, duele cuando pecan contra ti, pero cuando tú mismo pecas contra ti, cuando tú mismo te fallas, nuevamente, cuando no hay nadie a quien culpar,
creo que duele más. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cuándo fue la última vez que te heriste a ti mismo? Como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como jefe, como empleado. ¿Cuándo fue la última vez? Y que dices, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cuándo fue la última vez? Para los que son de mi generación y que nacimos sin computadoras, sin tablets, sin celulares, y dices, ¿cómo pudieron haber vivido así? Bueno, vivimos así y no estamos traumados, ¿sí? Pero existía una cosa que se llama máquina de escribir. El otro día vi un video y le pusieron a unos niños españoles y le pusieron y decía, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, la máquina de escribir. Y tenías que hacer tus trabajos de la escuela en una máquina de escribir, ¿sí? ¿Qué hacías cuando estabas ahí escribiendo y de repente un error? ¿No? ¿Qué hacías para corregir el error? Agarrabas un papelito, corrector, ¿sí? O creo que todavía los venden, los que son de pincel, también ahí andabas ahí pintando tu hoja, ¿sí? Para quitar el error y después otra vez, ¡pum!, marcar la tecla, ¿sí? Pero no se veía bien. O sea, era evidente que te habías equivocado. El día de hoy no tenemos ese problema. El día de hoy estamos en la computadora, tienes un error. ¿Y cuál es la tecla? El de borrar, delete, ¿sí? El de borrar. Tranquilamente. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que hubiera una tecla así para nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos realmente apretar una tecla y las burradas que hemos hecho, las metidas de pata que hemos hecho, se borraran? Se borraran. Nos encantaría que pasara eso. ¿Por qué? Nuevamente, es inevitable que alguien te falle, pero duele todavía mucho más, creo, cuando tú te fallas a ti mismo. Eso te marca. Y tenemos aquí al apóstol Pedro, marcado por algo que hizo. Y Jesucristo llamándolo a enfrentar su fracaso. Este pasaje habla acerca del fracaso de Pedro y cómo Jesucristo quiere que él enfrente su fracaso, lo cual nuevamente es la misma forma en la cual Jesucristo quiere que nosotros enfrentemos nuestro fracaso. Vas a fracasar. No hay nadie que no fracase. Y saben, una de las cosas que a veces, cuando escucho especialmente a deportistas, en mi vocabulario no existe la palabra fracaso. No, simplemente no quieres pensar en lo que hiciste. De eso se trata, ¿sí? Claro que existe el fracaso, pero si en tu vocabulario es simplemente porque no quieres darte cuenta que fracasaste, ¿sí? ¿Cómo lo enfrentamos? Aquí tenemos a Pedro, un hombre que creía ser un hombre de integridad, un hombre de valor, un hombre de fe. Me encanta cómo pintan a Pedro en la serie The Chosen, ¿sí? Me encanta cómo lo pintaron. ¿Por qué? Porque lo están sacando de las escrituras. Un Pedro que es líder, ¿sí? Un Pedro que dice que es valiente, que dice que es un hombre de fe. Un Pedro que es, reacciona siempre. Sin embargo, él tuvo una experiencia en la cual se dio cuenta que no era esa clase de persona. Es más, se dio cuenta de que era un cobarde. Era un cobarde. ¿Y cómo iba a él enfrentar eso? Creo que soy esta persona y de repente hay una crisis y digo, caray, no me reconozco a mí mismo porque hice lo que hice. La pregunta que queremos contestar en esta tarde ya es, ¿cuál es tu esperanza para lidiar con el fracaso personal? ¿Cuál es tu esperanza para lidiar con tus metidas de pata? ¿Cuál es? Hablemos entonces, número 1, acerca del camino al fracaso. Hablemos acerca de las consecuencias del fracaso, número 2, y hablemos de la gracia para el fracaso. El camino al fracaso, las consecuencias del fracaso
y la gracia para el fracaso. Entonces, hablemos acerca del camino al fracaso en la vida de Pedro. El texto es Mateo 26, versículos 31 al 35, que leímos durante el culto de adoración. ¿Cuál es el contexto? El contexto es una noche antes de la crucifixión. El contexto es Jesucristo está estableciendo el sacramento de la cena del Señor. Ese es el contexto en el cual Pedro va a hacer algo increíble. ¿Qué es lo increíble? ¿Sí? Mateo 26, versículo 31 dice: esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán. Y Pedro, versículo 33, aunque todos te abandonen. Ajá, ¿lo escucharon? Aunque todos ustedes lo abandonen, yo no. Yo soy Pedro. ¿Sí? Yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. ¿Cuál es el camino al fracaso? El camino al fracaso es el orgullo. El peligro del orgullo es que nos hace sordos y no nos permite someternos a la palabra de Dios, y hace que creamos que podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Miren, regresemos al texto. Jesucristo dice, la palabra de Dios encarnada, Jesucristo se los dice, me van a traicionar. ¿Y qué es lo que hace el orgullo? Sordo completamente. Y Jesucristo todavía es más específico. Le dice Pedro, tú, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y vean la respuesta de Pedro. No. O sea, es Dios quien te está hablando, es Dios quien te está diciendo, y tú dices, no, yo soy machín, ¿no? No es cierto. O sea, Dios no es cierto, yo soy mejor. O sea, no es cierto que yo te voy a negar. No me cabe aquí por la cabeza que yo te voy a negar, ¿sí? El camino al fracaso, ¿sí? Es cuando de tu corazón sale lo que todo ser humano tiene, es la autosuficiencia, ¿sí? Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley, ¿no? Yo soy el rey. Pero eso es lo que hace el orgullo. El orgullo te hace sordo. El orgullo no te permite someterte a la palabra de Dios y hace de que creas que realmente eres bastante fuerte, ¿sí? El orgullo te hace sobreestimar tu carácter y te hace subestimar el poder del pecado en tu vida. Eso es lo que hace el orgullo, ¿sí? Soy mejor, no soy tan malo. No soy como ustedes. Ustedes a lo mejor niegan a Jesús, pero yo no. Y este es el caminito. Al decir estas cosas, Pedro no sabe que se está deslizando y deslizando hacia un grande fracaso en su vida. Ahora, ¿cuáles son los resultados del orgullo en la vida de Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan el texto? Terminan la cena, se van al huerto del Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesucristo les dice, oren conmigo. Se duermen y de repente llegan una tropa guiada por Judas y atrapan a Jesús, arrestan a Jesús. ¿Y qué es lo que hacen todos? Huyen. Todos huyen. Llevan a Jesús para ser juzgado. Y Pedro ahí va, entre las sombras de la noche, ¿sí? Y de repente hay un patio donde hay una fogata y Pedro está ahí en la fogata y de repente reconocen que es Pedro y que es un seguidor de Jesucristo. ¿Recuerdan? Y que una mujer le dice, no, tú eres Galileo. Y Pedro, ¿qué dice?
pero para nada, ¿sí? Aunque en su acento, así como los de Chihuahua, Galileo, ¿no? Y otra persona le dice, no, sí, tú eres, tú eres. Y Pedro dice, para nada. Y una tercera vez, y la escritura dice, empieza a echar maldiciones, ¿sí? Y el texto dice, en el libro de Lucas, ¿sí?, que en ese momento en que Pedro negó 3 veces a Jesús, dice que cantó el gallo. Y ahí estaba Jesús también, en algún lugar en ese patio. Y Jesús mira a Pedro. Y Pedro sale llorando, dice ahí. Lloró amargamente. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pedro? Déjame preguntarte, ¿cómo te has sentido cuando has dicho, ¿por qué hice esto? ¿Es una sensación agradable? O sea, ¿por qué hice esto? Nunca me imaginé que hiciera esto. ¿No? Nunca me lo imaginé. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Lo que Pedro experimentó fue un completo colapso espiritual en su vida. Y sale y llora amargamente. San Pedro, el super Pedro, el que no iba a negar a Jesús, el que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, se dio cuenta que no es un hombre de integridad, no es un hombre de fe, no es valiente, es un cobarde. Y negó a su Señor. Se cumplió la palabra, Jesucristo se lo había dicho. Mas sin embargo, él no estaba consciente de eso. Su orgullo, su pecado lo hizo tonto, su pecado lo hizo ciego, su pecado lo hizo sordo. Y ahora experimenta su más grande fracaso, un colapso en su vida. Esto es lo que está experimentando Pedro. Este es el camino al fracaso, el orgullo en nuestras vidas. Ahora, ¿cuáles son los resultados del fracaso? ¿Cuáles son las consecuencias en nuestra vida cuando un error, una falla o un pecado nos marca? ¿Qué es lo que hacemos? Y es muy interesante que el texto nos dice que ya es esta va a ser la tercera vez que ven a Jesús resucitado. Pero ahora Pedro dice, ¿saben qué? Me voy a ir a pescar. Me voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, nos vamos contigo, Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, si ya vio al Jesús resucitado, por qué no está predicando el evangelio? ¿Por qué? Porque cuando fracasamos, tendemos, no digo que estás siempre, ¿ok? Cuando fracasamos, tendemos a regresar a lo que nos resulta familiar, a nuestra zona de confort. Emprendí un negocio y fracasé. Me regreso a donde yo tengo el control de todas las cosas. Empecé una relación y fracasé. Ya no tengo miedo de enfrentar una relación, de empezar una relación. ¿Sí? Cuando fracasamos, tendemos a regresar a lo que nos resulta familiar, a nuestra zona de confort. Y tenemos aquí a Pedro nuevamente diciendo, ¿saben qué? Vámonos, pues ¿por qué no pescamos? ¿No? Pedro había sido un pescador, Jesucristo lo encontró ahí. ¿Recuerdan Lucas capítulo 5? Cuando Jesucristo llama a Pedro, ¿sí? Y lo llamó ¿a qué? ¿A ser qué? Pescador de hombres. Y ahora Pedro está siendo pescador nuevamente de pescados, de peces. Ante su grande fracaso, ante el colapso espiritual en su vida, ante decir, es que no me conozco, este no era yo, pero sí, ahora sí, este soy yo. Ahora no es pescador de hombres, ahora regresa. Pero ¿sabes qué? Cuando regresas, lo familiar, tu zona de confort se siente vacío. Y aquí tenemos al experto Pedro junto con otros pescadores pasando toda la noche y no pescando absolutamente nada. No me puedo imaginar algo más frustrante que hacer tu trabajo de 8 horas y que termine tu trabajo y te digan no sirve para nada, ¿no?
o que le aprietas y no jaló, ¿sí? O sea, el que emplees todo tu esfuerzo y no funciona, no sirve. Y aquí tenemos al experto de Pedro junto con otros pescadores, regresando a su zona de confort, pero no pescaron absolutamente nada. Lo que antes te resultaba familiar, tu zona de confort, ahora resulta algo hueco, algo vacío, algo frustrante, algo que ya no te llena. Es uno de los resultados del fracaso. El camino, el orgullo, no depender del Señor. Y cuando te enfrentas a tu fracaso, es regresar a lo que, en donde eres experto. Pero de repente en lo que eres experto, ya no se siente tan bien. Ya no se siente tan bien. La bendición de esto es que Dios no los dejó ahí. Dios no dejó a Pedro en su fracaso, sino que Cristo va a buscarlos. Y encontramos entonces gracia para el fracaso. Cuando el fracaso personal te marca, la única esperanza es que Cristo te invite a su comida de gracia. Si esto es con lo único que sales del sermón, me doy por bien servido. Cuando el fracaso personal te marca, tu única esperanza es que Cristo te invite a su comida de gracia, porque ahí vas a ser restaurado. ¿Qué fue lo que Jesucristo hizo con Pedro? La pregunta de Jesús, ¿no? Ellos están allá pescando a 100 metros más o menos, y Jesucristo les dice: muchachos, ¿no tienen algo que comer? Y ellos respondieron que no. Pregunta: ¿por qué? ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí, no? ¿Jesucristo sabía que ellos no habían pescado algo? Claro. Entonces, ¿por qué les pregunta? ¿Por qué les pregunta? Cuando Dios baja al huerto del Edén y le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Es porque Adán se escondió muy bien de Dios? ¿No? No. Cuando Dios le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios se fue de vacaciones a una galaxia muy, muy, muy lejana y no se dio cuenta de lo que pasaba en la tierra. No. ¿Por qué Dios hace preguntas de las que Él sabe las respuestas? Para que pensemos precisamente. Dios hace preguntas no porque no sepa la respuesta, sino para que nos enfrentemos a nuestra realidad, para que nos enfrentemos a nuestra necesidad de Él y a nuestro fracaso. ¡Ey! ¿Pescaron? No pescamos. Pues, ¿qué están haciendo ahí? O sea, ustedes no deberían de estar ahí. Ustedes no deberían de estar ahí. Dios nos hace preguntas no porque Él no sepa, sino porque nosotros no sabemos. Hemos fracasado, hemos regresado a nuestra zona de confort y estamos tan enfocados en eso, tenemos miedo. Y Dios nos tiene que decir: ¿en dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás ahí? Yo no te llamé ahí. Yo no te llamé ahí. Entonces, Jesucristo le hace una serie de preguntas a Pedro. ¿Qué preguntas le hizo a Pedro? Jesucristo le hace 3 preguntas a Pedro. La primera de ellas es: ¿cómo pudiste negarme, Pedro? ¿Cómo pudiste negarme, Pedro? Es la primera pregunta que Jesús le hace, ¿no? Segunda pregunta, Jesucristo le dice: ¿crees que eres digno de ser mi discípulo? Tercera pregunta, Jesucristo le dice: ¿me juras que ya no me vas a negar nunca más? Esas son las 3 preguntas. ¿Qué hace Jesús? Ante el fracaso de Pedro, ante la traición de Pedro, esas son las 3 preguntas que le hace Jesús. Miren, es bien interesante que ante nuestro fracaso, las preguntas que nos hace Dios es: ¿me amas?
Cuando has fracasado en el trabajo, tu jefe te va a decir, oye, ¿me amas? No, no te dice así. ¿Qué te va a decir? ¿Por qué no hiciste lo que te dijimos? ¿Por qué pasaste tu nivel de responsabilidad? ¿Por qué te aventuraste? O sea, nadie te va a decir, oye, ¿me amas? Pero lo increíble es que ante nuestro fracaso, ante nuestro grande fracaso, las palabras de Jesús es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Por qué pregunta si lo amo? Porque Él quiere, en primer lugar, renovar mi visión. Renovar mi visión. Es interesante que cuando ellos les dicen, ¿sabes qué? No, toda la noche no pescamos nada. Entonces Jesucristo les dice, hey, tienen la red del lado derecho. ¿En dónde más? ¿En qué pasaje Dios les dijo, Jesucristo les dijo a los mismos casi, tienen la red? ¿En dónde? Lucas capítulo 5, cuando los llama, ¿sí? Cuando los llama pasó exactamente lo mismo. Habían fracasado toda la noche, estaban exhaustos. Jesucristo le dice, oye, Pedro, tira la red. Y Pedro le dice a Jesús, oye, hemos trabajado toda la noche, pero bueno, como tú me lo pides, lo voy a hacer, ¿no? Y en ese momento, ¿sí? Después de la pesca milagrosa, es que Jesús llama a Pedro a ser un pescador de hombres. Lo primero que hace Jesús es renovar su visión. Tú no eres tu fracaso. Tú no eres tu fracaso. Tú no eres. Esa no es tu identidad. Tu identidad es pescador de hombres. Tu identidad es mi discípulo. Tu identidad eres mi apóstol. Tu identidad eres mi hijo. Esa no es tu identidad. Y la visión de Pedro, el llamado de Pedro, la confianza de Pedro tiene que ser renovada. Pedro necesita que su confianza sea restaurada, pero no su confianza en sí mismo. Pedro, recuerda que eres un campeón. Dentro de ti está. No va por ahí. No va por ahí y ahorita lo vamos a ver. Lo que Pedro necesita nuevamente es ser restaurado, su confianza restaurada, pero no su confianza en él, su confianza en el Dios que lo ha llamado, su confianza en su llamado, en su verdadera identidad. No eres ya un pescador de pescados, de peces, eres un pescador de hombres. Y entonces llegamos a la parte más difícil de la restauración. Dios nos dice en primer lugar y trata el tema de me amas, renueva nuestra visión, pero la parte más importante para ser restaurado tiene que ver con una confrontación del pecado. Y alguien me preguntará, oye, pues ¿en dónde? Pero aquí no dice que Jesucristo le dice, pecaste contra mí, Pedro. Entonces, ¿cómo es que a través de las 3 preguntas Jesucristo está confrontando a Pedro con su pecado? El propósito de la confrontación es llevarlo a un genuino arrepentimiento y por lo tanto a una restauración de su vida. Para que tú seas restaurado de tu fracaso. No puedes saltarte la parte del arrepentimiento. No puedes. No puedes decir, el fracaso no existe en mi vocabulario. No puedes decir eso. Si lo dices otra vez, estás en el orgullo, ¿sí? Y vas otra vez camino a. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesucristo 3 veces le dice, Pedro, me amas. Pedro, me amas. Y la tercera le dice, Pedro, me quieres. ¿Por qué Jesucristo hizo eso? En primer lugar, Jesucristo quiere fomentar su responsabilidad personal. Cuando terminaron de desayunar, interesante, cuando Pedro llega, sale del mar y llega, ¿qué es lo primero que ve? ¿Qué dice el texto? ¿Qué es lo primero que ve? Una fogata y Jesucristo ahí. ¿Cuándo fue la última vez que Pedro vio una fogata y Jesucristo ahí? El día que lo traicionó, el día que lo negó.
Y de repente Pedro está ahí otra vez, hay una fogata, ahí está Jesús, y así el déjà vu, ¿no? Esto me resulta familiar. Y le recuerda posiblemente su pecado, su traición, su fracaso. ¿Ok? Y entonces Jesucristo le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesucristo dijo y enfatizó más que estos? Porque lo está llevando a las palabras que dijo que dijo Pedro. Aunque todos te abandonen. Jesucristo está tratando de hacerle ver a Pedro que antes de traicionarlo, él tenía una súper confianza en él y se creía mejor que los otros. Se creía mejor que Juan, que Jacobo, que Mateo, que todos, ¿no? Yo soy el number one, ¿sí? Lo interesante de la respuesta de Pedro es que no dijo: pues claro, Jesús, ¿no ves que yo sí te seguí? Mateo se fue, ¿sí? Y Judas se fue, pero yo sí te seguí, Jesús, para que veas que sí te amo más que estos. Pedro no respondió de esa manera. Pedro no respondió, simplemente dijo: tú sabes que te quiero. Ya no se escudó. Ya no se escudó. El arrepentimiento empieza y por lo tanto la restauración empieza cuando dejamos de culpar a otros. Miren, Génesis capítulo 3, ¿qué hiciste, Adán? ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Ella tiene la culpa, tú tienes la culpa. Y esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia. Nos encanta, es nuestra salida. No queremos vernos como realmente somos, pero si realmente quieres salir de tu fracaso y ser restaurado, deja de culpar a otros. Deja de culpar a otros. Deja de pedir perdón diciendo: te perdono, perdóname, pero. Cuando le pones el pero, le estás diciendo: pero es que tú también eres culpable. ¿No? Pero es que tú, o sea, sí, perdóname, pero. Y entonces cuando ponemos el pero, ya, tu arrepentimiento y tu confesión no es correcta, no es bíblica, y le sigues echando la culpa al otro, ¿sí? Le sigues echando la culpa al otro. Tengo la bendición, la responsabilidad delante del Señor, una responsabilidad muy fuerte de dar consejería. Y doy consejería a matrimonios. Y nunca me ha tocado que viene un matrimonio y me dice: pastor, yo tengo la culpa. Y entonces la esposa dice: no, yo tengo la culpa. Y entonces: no, mi amor, es que yo tengo la culpa. No, mi amor, es que yo... No, nunca me ha tocado eso. El día que me toque, así como que la gloria, así, todo se va a iluminar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué están aquí? La mujer, el hombre. Y cuando empieza a haber un rayito de esperanza, es cuando el hombre dice: sí, yo soy el primero de los pecadores. Y la mujer dice: sí, yo soy la primera de los pecadores. Cuando empiezan a asumir su responsabilidad. Antes no. Y no la va a haber. Y no la va a haber. Y es muy triste de matrimonios. He visto matrimonios destruidos porque simplemente sigue siendo la culpa de la otra persona. ¿Sí? Entonces nunca va a haber, hay un fracasote en el matrimonio, ¿sí? Pero la culpa es de la otra. Entonces nunca va a haber, ¿sí? Y otra vez, no estoy minimizando el dolor que te puede causar la otra persona y no estoy diciendo que la otra persona no sea responsable de lo que te hizo. Pero aquí otra vez, el arrepentimiento empieza y la restauración empieza cuando dejamos de culpar a otros. Pero pastor, no sabe lo que usted me hizo. Sí, pero tú le dijiste: desgraciado, te vas a morir. ¿Sí? Tú eres responsable de esas palabras. No estoy minimizando lo que te dijo, lo que te hizo, pero tú eres responsable de tus palabras. Tú eres responsable de lo que tú haces. Y no puede haber una restauración si no empezamos por ahí, ¿sí? Entonces Pedro ya no dice los otros, ¿no? Por lo menos yo estuve ahí contigo, Jesús. Pedro ya no dice eso. En segundo lugar, desenmascara la raíz de su pecado. Jesús va al pecado debajo del pecado. ¿Por qué Pedro traicionó a Jesús? No simplemente porque tuvo miedo.
Había algo debajo que motivó a Pedro. Y es lo que Jesús quiere. Nosotros pensamos que el pecado simplemente son acciones, pero hay algo que motiva que hagamos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué mientes? Porque quiero que todos sepan que soy una buena persona, por lo tanto no quiero que mi suegra sepa que soy una mala persona y le voy a mentir a mi suegra, porque quiero que mi suegra siga pensando que soy una buena persona. ¿Cuál es el pecado debajo del pecado? La Biblia le llama idolatría, tu Dios funcional. ¿Sí? Y si solamente te arrepientes de tu mentira, pero no te arrepientes de lo que motivó tu mentira, no va a haber un verdadero cambio. Tienes que descubrir qué es lo que hay debajo. Y es difícil descubrirlo. No nos gusta pensar que somos peores de lo que nos imaginamos. No nos gusta pensar que podemos cometer ese pecado. Yo jamás lo haría. Uy, tienes todo el potencial para hacerlo. Tienes todo el potencial para hacerlo. Y cuando Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? Es porque Pedro amó algo más que a Jesús. Tienes que descubrir qué es eso que amas más, para que verdaderamente pueda haber un arrepentimiento y verdaderamente entonces un cambio. La tercera vez que Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? Mejor dicho, le dice, Pedro, ¿me quieres? ¿Qué dice Pedro? ¿Que se puso qué? Se puso triste. Y sabes, hay una tristeza que es la correcta. Vean lo que dice el texto aquí en 2 de Corintios. Pablo escribe, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó ¿a dónde? Al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva ¿a qué? A la salvación. Mientras que la tristeza del mundo, ¿qué es lo que produce? La muerte. No es fácil lidiar con tu fracaso, no es fácil lidiar con tu pecado, no es fácil lidiar con tus metidas de pata, no es fácil. Y nos sentimos mal. Pero el sentirte mal te puede llevar a dos lugares totalmente diferentes. Dios, al confrontarte, no te quiere destruir. Es todo lo contrario, Dios te quiere dar vida. Y puedes entristecerte de tu fracaso, pero si te entristeces a la manera de Dios, eso te va a llevar al arrepentimiento. Señor, perdóname y gracias porque ya Cristo pagó por este pecado que acabo de cometer. Y eso te va a llevar a la vida. Pero si no te entristeces a la manera de Dios, te vas a entristecer a la manera del mundo. ¿Por qué lo hice? 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 No, yo no soy. Eso te va a llevar simplemente a la condenación, a un estado de estar negando la realidad en tu vida. ¿Sí? Y te va a llevar a la muerte. Una muerte funcional con la persona con la cual vives, con los hijos con los cuales vives, con tus compañeros, ¿sí? Y finalmente una separación eterna de Dios. Entonces, el hecho de que Pedro se haya entristecido no fue algo malo. Era Dios llevando a Pedro a la salvación, a la vida, a una verdadera tristeza. Pregunta, cuando has visto tu fracaso, ¿por qué te entristeces más? ¿Porque te fallaste a ti mismo o porque pecaste contra Dios? Es interesante que en Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, cuando se dan cuenta del milagro de Jesús, ¿recuerdan las palabras de Pedro? ¿Qué dice Pedro? Aléjate de mí, que soy un pecador. Y Jesucristo le dice, ahora vas a ser un pescador de hombres. Y ahora es interesante que cuando ven que Jesús está allá en la orilla, Pedro dice, se echa un clavado y empieza a nadar porque quiere ver a Jesús. Cuando te enfrentas a tu pecado y a tu fracaso,
te aleja de Dios y te escondes en la barca. Me voy a esconder un día, 3 días, 4 días, 5 días, ya hice penitencia, ya salí. Dios, acéptame, ya hice penitencia. O cuando fracasas, sabes que Dios te está esperando para desayunar. Y para decirte, ¿me amas? O sea, tu fracaso te alejó de Dios. Ok, Señor, sí, la regué, Señor, pero mira, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí. Y haces todo lo que ahora sí, y ahora sí, Señor, entonces, ahora sí acéptame otra vez, mírate a todo lo que hice. Te escondes y después, con base a tu esfuerzo, piensas que Dios te va a aceptar. O corres a Jesús, ¿sí? Porque sabes que no te va a decir, eres un bruto, eres un tonto, ya estoy harto de ti. Te va a preguntar simplemente, ¿me amas? Para llevarte a un arrepentimiento genuino, porque amaste otra cosa. Para llevarte a un arrepentimiento genuino. ¿Saben? Jesucristo restaura a Pedro a la misión, porque las 3 respuestas de Jesús a la respuesta de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Las 3 respuestas de Jesús a eso fue: apacienta y cuida a mis ovejas. Pedro negó públicamente a Jesús. Jesús públicamente restaura a Pedro después de que Pedro se arrepiente. Es restaurado. Jesús no le dice a Pedro, Pedro, mira, ¿sabes qué? Tenía grandes planes para ti, despuntabas como líder, pero puedes seguirme, pero pues ya no vas a ser el líder, Pedro, ¿no? Juan, ¿no? Pedro no es ciudadano de segunda categoría en el reino de Dios por haberle fallado a Dios. Es restaurado a su llamado, a su misión. Pregunta, ¿qué pasó con Pedro después? ¿Qué pasó con Pedro después? Llega el día de Pentecostés y Pedro sale en el poder del Espíritu Santo y predica, y 3,000 personas se convierten. Después, al siguiente día, están en el templo, una persona es sanada, los mandan a llamar, los golpean y Pedro dice, no importa, sigamos predicando. Hay una transformación en la vida de Pedro después de que él es restaurado. ¿Es perfecto? No. Gálatas capítulo 2. Pedro la vuelve a regar y le tiene que llamar la atención Pablo al decirle, Pedro, no estás caminando conforme al evangelio. ¿Y cómo termina sus días, Pedro? La tradición nos dice que Pedro murió en Roma, crucificado de cabeza. Es interesante que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y la palabra amor es la palabra ágape, que significa un amor incondicional. Y la respuesta de Pedro es, te quiero. En griego es la palabra fileo, es un amor de amigos, un amor condicional. Y entonces, primera vez, Pedro, ¿me amas? Ágape. Jesús, te quiero, fileo. Segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ágape. Jesús, te quiero, fileo. Y la tercera vez Jesucristo le dice, ¿me quieres, fileo? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que sí te quiero. O sea, si no me puedes dar el amor ágape, voy a tomar tu amor fileo y voy a seguir trabajando contigo hasta que tengas esta clase de amor. ¿No es increíble? ¿No es increíble que Jesús tome nuestro amor imperfecto, nuestro amor manchado, y que no podemos amarlo a Él como Él nos ama y nos dice, está bien, voy a tomar ese amor, pero voy a trabajar sobre ti para que tu amor se pueda convertir en un amor como el que yo te doy?
Es increíble. Jesús aceptó un amor manchado e imperfecto y lo fue transformando por el evangelio y por su gracia. Y por eso es que Pedro termina crucificado boca abajo en Roma. Porque entonces Dios había transformado su imperfecto amor en un amor más perfecto. En un amor más perfecto. ¿Cuál es la única esperanza para tu fracaso? La única esperanza es que vengas a la comida de gracia de Jesús. Ven a ser restaurado por su gracia. Ven y permite que Jesús te transforme. Tu amor imperfecto por Él. Ven, por favor, ven, por favor, ven, por favor. Ven. 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 Oremos. Gracias, Señor, porque delante de ti, Señor, nuestro pecado no nos define. Todos los que estamos aquí, Señor, hemos fracasado de diferentes formas. Y hemos lidiado muchas veces con nuestro fracaso de maneras muy tontas. Pero la única manera de lidiar con nuestro fracaso es la invitación que tú nos haces a tu comida de gracia para llevarnos a un arrepentimiento que nos conduzca a una restauración. Gracias, gracias que aceptas nuestro amor imperfecto, pero te comprometes a transformarlo en algo más precioso. Gracias, Señor. Padre, aquí estamos. Aquí estamos. Queremos ser pescadores de hombres. Queremos compartir de este amor increíble con otros. Queremos hacerlo, Señor, porque tú nos has amado primero. Gracias, Señor. Gracias que nos invitas a tu comida de gracia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.